Si quieren, comencemos a los que hicieron la reflexión de Isaías. A ver, así rapidito, por favor, unos 2 minutos, no se alarguen, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere comenzar? De los que la hicieron. 2 minutitos. A ver, don Nelson, Susana, Nancy, María dice que la... A ver, María. Ahí voy. No, espérate, deja a María Luna, ella dice que la hizo y ahí la tiene, dice. Vamos a ver. Ay, padre, que la leí, padre. Leí bueno, comparta Mateo con nosotros lo que usted leyó. Tiene razón, padre, debía de haber hecho un escrito. Debía de haber hecho un resumen. Bueno, pues, a ver, Nelson. A ver. Yo Isaías. lo que... Sí, 52 y 53. ¿Ah? Él proclama la libertad. Él pongamos proclama... el video, por favor. Si es que no me he rasurado. No importa. Va, pues, espérate. Ahí estoy. Rasurado, dice. ¿Sabe cuál es esa playa? No, nice. A ver. La playa es la playa El Cuco. De ya donde estamos grabando, es que por de donde Father Richard y Mirna y yo somos. Allá en El Salvador. Vaya, a ver. Isaías proclama la libertad sobre los pecados para aquellos que estarán sometidos a las enseñanzas de Cristo. El precio que Jesús pagó por nuestra salvación no era de plata, ni era de ningún valor material, sino que era precisamente su sangre y su sufrimiento a cambio de nuestra redención, para que nosotros venciéramos el pecado, recordando que la gloria de Dios siempre tiene y requiere santidad a los que queremos seguir a Cristo. Y lo otro interesante del tema es que Isaías ya anunciaba su venida y nuestra liberación muchísimos años antes de que Jesús llegara. Esto me llamó mucho la atención. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién? A ver, Susana. Sí, mi reflexión mía, ¿verdad? Como yo escuché de Isaías 52-53, es de que sea mensajera de la buena nueva de nuestro Señor, llevando paz, amor, felicidad y anuncie la salvación, ¿verdad? Que Dios debe que reinar en mí y pues en mi familia, dándole la gloria a Él, con mis hermanos, ¿verdad? Y pedir siempre el auxilio de nuestro Señor, y Él es el siervo doliente que dio pues la vida por mí, y que pues yo pida de su auxilio día a día para poder llevar ese mensaje de amor, porque en el amor vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y que con mi vida, que es su vida, y su vida de Él es mi vida, y que yo lo puedo ensaltar a Él, dándole la gloria, la alabanza al que lo merece todo, el Rey de Reyes, ¿verdad? Nada más un poquito resumen de lo que escribí y ya se la mandé ahorita. Pues no la hizo ahora la computadora, pero ya se la mandé. Está bien, Susana. Gracias. No hay problema. A ver, Nancy. Padre, yo leí primero el capítulo 27 de San Mateo y luego los capítulos 50. Pero póngame su carita, por favor. Queremos verla, si se puede. Es que no he podido. Estoy aquí que molesto con mi computador y no soy muy hábil en esto, entonces no he podido. Bueno, pues, a ver. Entonces le decía que primero leí el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo y luego los capítulos 52 y 53 del libro del profeta Isaías, y le escribía
en el documento que hice, pues que resalto, en relación con el capítulo 27, resalto todas esas acciones de que Jesús fue atado, de que Judas acosado por el remordimiento, de que devolvió las monedas, de que Pilato sabía que había entregado a Jesús, lo habían entregado por envidia, que el Señor fue azotado, crucificado, lo desnudaron, le colocaron un manto púrpura, una corona de espinas. Todas esas acciones las resalto porque Jesús las aguantó por amor a mí y a toda la humanidad, pero también las escribí para que cada vez que vaya a confesarme las revise, o sea, revisar esto que escribí frente a ellas, realice un examen de conciencia a conciencia. También las escribo como constancia que hoy en día los pobres, es decir, los anahuín de Jesús, son maltratados y humillados, aún a sabiendas que Jesús sufrió toda clase de atropellos e injurias por amor a ellos y a mí. Y al leer estos capítulos de 27, el 52 y el 27 de San Mateo, perdón, y el 52 y 53 del libro del profeta Isaías, recordaba a alguien que alguna vez en una charla que participé sobre Sagrada Escritura decía que Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. De ese capítulo 52 y 53 resalto lo siguiente. Habla el Señor: ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades, y por sus heridas fuimos sanados. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría la boca, él llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Entonces, pues toda esta lectura me conmovió porque, o sea, lo que dice en estos dos capítulos, luego se ve en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo. Bueno, muchas gracias, Nancy. A ver, ¿quién más quiere? Mirna. Sí, más o menos, y yo iba a decir algo parecido a lo que ella está diciendo, que el profeta Isaías es alguien que vivió, pues, un profeta que vivió hace muchos siglos antes que Cristo, pero me llama la atención la correlación que tienen las lecturas. O sea, el anuncio que hace Isaías de la pasión de Cristo se describe en el capítulo 27 de San Mateo. A mí, sinceramente, me llamó mucho la atención esta parte que dice: mi siervo al fin tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Esas tres líneas para mí, o sea, que ya no parecía un ser humano. Y yo me puse a pensar de tanto que lo golpearon, que ya después ya no parecía un ser humano, dice ahí. O sea, es una descripción bien fuerte que hace el profeta Isaías de la pasión de Cristo. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera, que haya leído a Isaías? Sí, yo en el capítulo 50, en el 52, claro, como han dicho las otras personas, de cómo Jesús es el Salvador, como Yahvé viene y lo salva. También me llama la atención en el versículo 11 y 12, y también como el de Mirna, ¿no? El 14.
pero en que dice el 11, dice apártense, apártense de Babilonia, no toquen nada impuro, salgan de en medio de ella y purifíquense, ustedes que llevan los vasos sagrados de Yahvé. O sea que van a tener que salir en exilio ellos de ahí, y entonces tienen que llevarse los vasos sagrados de ellos. Y también dice, saldrán a la carretera y no van a ir huyendo, pues el frente de ustedes irá a Yahvé, y el Dios de Israel les protegerá las espaldas. O sea que deben tener esa confianza de que aunque no lo vean, Él va a estar ahí con ellos en esa partida cuando salgan de Babilonia. Y sí, es muy hermoso. Yo he leído otras partes de Isaías que relata por completo la pasión. No me acuerdo ahorita qué el capítulo era, si el 60 o el 61, por ahí más o menos. Que es como palabra por palabra relatar todo lo que Él pasó por el Vía Crucis completo. Viendo Isaías 53, me parece que está todo resumido en Juan 12:38, que dice, tenía que cumplirse lo escrito por Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién descubriste los secretos de nuestra salvación? Así que dice, así que no pudieron convencer a Isaías de otro lugar. Se cegaron sus ojos y se endureció su corazón para no ver ni comprender. No quieren convertirse a mí, ni yo al mismo. Así que en esto de Isaías, que en Juan 12:38, precisamente hace relato y nos devuelve al Antiguo Testamento a ver las palabras de Isaías de cómo vino la salvación por medio de Cristo. Esas son las cosas. En cuanto al Mateo 27, es verdaderamente un relato de prácticamente toda la pasión, todo lo que es el Vía Crucis. Interesante ver cómo dice que Judas se arrepintió, pero yo creo que tuvo remordimiento, pero no creo que hubiese verdadero arrepentimiento de verdaderamente la magnitud de lo que él estaba haciendo, lo que hizo con Jesús. Le dio remordimiento seguramente que no era lo que él pensaba que iba a ser Cristo para ellos. Y sí, también otra cosa interesante que no me había dado cuenta, al menos lo dice aquí en el Mateo 27, al final, que dice que van al día siguiente y le piden que le pongan como un sello a la piedra para que no crean que se llegan a llevar el cuerpo de Jesús, que fue porque Él resucitó. ¿Entiendes? Hubieran podido haberlo sacado esa misma noche del viernes que lo sacaron y ya pusieron ellos el sello, no lo hubieran sabido. Pero fue interesante esa parte para mí. Muchas gracias, Marta. A ver. Gracias, Padre. ¿Cuántos Isaías hay? ¿Cuántos versículos, cuántos capítulos o cuántos Isaías? ¿Cuántos Isaías hay? ¿Quién escribió el libro del profeta Isaías? Ajá. Miren, les he dicho que siempre que vayan a reflexionar unos versículos o capítulos, vean el contexto de la historia del libro, porque es importante entender un poquitito. Mucho de lo que me han dicho está bien, pero no es un resumen, me están repitiendo algunos, no todos, lo que está en el libro, en la Biblia. Un resumen de algo es entender el objetivo del libro, ¿verdad? Para qué es, a quién se llevaba. Miren, el libro del profeta Isaías está dividido en 3 partes. Esto lo vimos al principio de la clase. Es uno de los profetas mayores, pero no es un solo profeta el que escribió el libro. Si ustedes van cómo está estructurado el libro, en todas las Biblias está esto. El libro del profeta Isaías se divide en 3 partes.
El primer Isaías del capítulo 1 al 39, el segundo Isaías del capítulo 40 al 55 y el tercer Isaías del 56 al 66. Fíjense bien, les voy a leer, yo tengo la Biblia de Jerusalén, pero también en la latinoamericana lo van a encontrar. En el primer Isaías describe el objetivo, quién era Isaías y todo. Pero al final dice de este resumen: después del año 700, no sabemos ya nada del profeta Isaías. Según una tradición judía, fue martirizado bajo el reinado de Manasés. Isaías, el profeta, escribió nada más 39 capítulos del libro. La segunda parte se las voy a leer, por favor. Pongan mi atención y después pueden ver en sus Biblias. Escuchen lo que dice la Biblia del segundo Isaías. El autor o autores de estos oráculos es un profeta desconocido que vivió probablemente con los desterrados en Babilonia entre los años 550 y 538. O sea, casi 300 años después de la muerte de Isaías. A este conjunto de oráculos se le llama también el libro de la consolación, por las primeras palabras del comienzo del capítulo 40. Una distribución orientativa para nuestra lectura de estos poemas podría ser la siguiente. La introducción, que es el capítulo 40 del 1 al 11. Escuchen, fíjense qué interesante cómo lo resume. Expone el tema central de toda la colección, la cual es: la palabra de Yahvé es fiel y eficaz. Por tanto, cuanto ha anunciado se cumplirá, y en concreto, los desterrados serán liberados y regresarán a su patria. Jerusalén será restaurada. Y la conclusión de esta sección del libro es que la palabra de Yahvé es eficaz. Entonces, se llama el libro de la consolación, del capítulo 40 hasta el 55. Entonces, y el tercer Isaías, fíjense bien, dice, para empezar, colección heterogénea del oráculo, obra de un profeta desconocido que vive en Judá después del destierro en los años de la restauración de la ciudad y del templo. O sea, de que el libro del profeta Isaías fue escrito por muchísimos profetas o muchas personas. Porque la primera parte sí la escribió Isaías. La segunda parte dice el autor o autores, no se sabe. Según la tradición fueron seguidores de Isaías, pero esta segunda parte fue escrita casi 300 años, 200 y algo años después de la muerte de Isaías. Isaías murió en el año 700. Y estos libros fueron escritos en el año 550, más o menos como 150, casi 200 años después. Y luego viene el tercer Isaías, ¿verdad? Y lo que anuncia prácticamente el profeta es la pasión y muerte del Mesías. Acuérdense también que Isaías es otro de los que anuncian la participación y el nacimiento de la Virgen María. Los profetas prácticamente estaban anunciando la palabra del Señor, y la Biblia o las Sagradas Escrituras, el resumen central es el anuncio del Mesías que Dios envió para salvarnos. Esa es básicamente toda la Biblia. ¿Por qué? Porque por el salvarnos del pecado original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y heredamos ese pecado. Y en el capítulo de Mateo nos damos cuenta que todos los que murieron quedaron en un lugar de purgatorio, hasta esperando
que Cristo los liberara, ¿verdad? Todos los profetas, Moisés y todo. Eso es lo que más o menos dice la Escritura. Es bien difícil poder asegurar que lo que pasó, pero eso ya lo vamos a ver durante el capítulo. Entonces, cuando veamos un resumen, cuando hagan un resumen, ¿verdad? Uno es, lo que yo les pido es que traten de entender el objetivo del libro, quiénes son el público, para qué se escribe, ¿verdad? Y la otra parte que ustedes pueden hacer, eso ya es muy personal, tomarlo como un libro de oración. Por ejemplo, lo que me dicen que me gusta, que dice esto, me gusta lo otro. Eso, el que me guste es bien relativo, eso no es algo no concreto, sino que en inglés es it's not a fact. ¿Cómo se dice en español? Híjole, ya se me olvidó todo. Un hecho. No es un Ajá, hecho. no es un hecho concreto, es algo bien relativo porque es su opinión. Y está bien, yo no digo que esté malo, ¿verdad? No sé si me explico. Pues el resumen, si alguien les pregunta, oye, ¿me puedes contar cuál es el objetivo del libro de Isaías? Entonces ahí es donde uno tiene que responder. Bueno, el libro de Isaías se divide en 3 partes, que fue escrito uno por el profeta Isaías y las otras 2 partes fueron escritas por profetas desconocidos que no se sabe. Según los teólogos, ¿verdad? Ellos dicen que fueron seguidores de Isaías, pero no es algo seguro. También el libro de Isaías es un cántico, ¿verdad? La mayoría, fíjense que aquí lo llama como poema, pero son cánticos, ¿verdad? Poemas de cánticos que anuncian la venida del Salvador, el objetivo de la venida de Jesús, que era predicar. Le dijo a los apóstoles al final, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y el libro de Isaías dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje. Está en este capítulo. Básicamente es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos un resumen para que les vaya quedando en claro. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que la participación de Jesús no es casualidad y todo ya era un plan perfecto de Dios. Todo lo que sucede en las Sagradas Escrituras fueron planes establecidos por Dios para la salvación de nosotros. ¿De qué nos íbamos a salvar? Nos vamos a salvar de la condenación del pecado. Porque para la gente del tiempo del Señor, cuando alguien moría, hasta ahí quedaba todo, ya no había otro lugar, ellos no sabían que había vida eterna. Jesús fue el que proclamó la vida eterna, pero para ellos únicamente el que moría, pues te moriste. Y pensaban también que la muerte era un castigo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabían qué iba a pasar. Entonces, ¿de qué nos liberó? El Señor nos liberó de esa mentalidad, ¿verdad? De los judíos y del pueblo del tiempo del Señor, pero también nos abre las puertas del cielo. Gracias a la muerte de Jesús y su resurrección, Él es el que nos permite llegar a la gloria, a la vida eterna. ¿Se recuerdan en uno de los evangelios, el de Juan, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí? Ahí es muy claro, ¿verdad? Lo que significa es que los que murieron antes, Cristo cuando muere, y eso lo decimos en el credo, cuando decimos que murió y descendió a los infiernos, llegó a rescatar a todos aquellos justos, ¿verdad? Para llevarlos al cielo. Eso es lo que dice nuestra fe y eso es lo que nosotros proclamamos todos los domingos o todos los días de fiesta, ¿verdad? Entonces, más para hacerles un resumen, pero el libro de Isaías, que es de los profetas mayores, ¿se acuerdan que al principio les di
una imagen con todos los libros y la división de los libros de la Biblia y todo eso, eso es importante que lo lean, ¿verdad? Entonces, lo bonito de todo esto, pues son libros, sobre todo Isaías, el libro de la consolación y el del siervo sufriente, ¿verdad? Es de los más bonitos que ustedes pueden leer para meditar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar la clase. No hemos empezado nada todavía, solo estábamos conversando un poquito. Vamos a hacer la oración. A ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, en estos tiempos de tribulación, te suplicamos a ti, Madre, que veas con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Te suplicamos que intercedas ante tu Hijo Jesús, que se apiade de nosotros y que les dé sanación a los infectados por el virus. Y te pedimos, protege a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador de todas las personas, danos el valor de acompañar y cuidar al mundo entero en estos tiempos de tristeza y de incertidumbre. Buscamos refugio en ti, según tu promesa. Líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos por aquí otra vez. Como les dije en el correo que les envié, hoy vamos a usar la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, así es que espero que lo tengan. La clase de hoy es más bíblica, digamos. Les voy a mostrar cómo pueden usar la Biblia, perdón, usar la Biblia y usar el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero no va a ser una reflexión espiritual, sino que vamos a ir viendo más o menos los fundamentos, el porqué y todo lo que está en el capítulo 27. Para apoyarme tengo dos Biblias, miren. La Biblia, ¿la ven? Quiero ver. No se ve muy bien, ¿verdad? No, no se ve. Bueno, tengo la Biblia de Jerusalén. Déjenme, es por el background. Ahí está. La Biblia de Jerusalén, y tengo la Biblia del Didache, que esta Biblia es muy bonita porque me da el resumen donde está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también tengo el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que lo que vamos a hacer ahora, por favor, abran, como ya leyeron, ¿verdad? El capítulo 27 de San Mateo. ¿Sí? ¿O no? Sí, dicen. Sí, padre. ¿Por qué no les creo mucho? Bueno, pues. Porque estamos mudos. Vamos a ir leyendo paso por paso y les voy a ir explicando cómo podemos manejar las Sagradas Escrituras. Así es que por favor pongámonos las pilas ahí. Capítulo 27. Dice, Jesús llevado ante Pilato. Fíjense bien. Dice la Biblia, llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Dice la Biblia de Jerusalén, Roma se había reservado el derecho a la pena capital. Por eso era necesario recurrir al gobernador. ¿Qué significaba eso? Significaba de que los judíos no podían condenar a nadie, sino que únicamente los romanos, ¿verdad? Por eso es bueno leer lo que dice abajo la Biblia.
Ahora, por ejemplo, la Biblia latinoamericana tiene más explicación que otras Biblias, ¿verdad? Pero eso no importa. Lo importante es que tengan que vayamos viendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada que vimos cuántas leyes violaron los judíos y los romanos en el juicio de Jesús? 22. 22 leyes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de alguna que hayan, de las que conversamos? No, ni la cantidad del tiempo necesario para juzgarlo una segunda vez, no dieron una oportunidad. Tenía que Correcto. aparecer ¿Qué más? No sé si un juicio en la noche. Así es, ese es otro. ¿Qué más? El sumo sacerdote se le prohibía rasgar las vestiduras. También. La sentencia debía de ser pronunciada 3 días después del veredicto de culpabilidad. Correctamente. Muy bien. Y la acusada Estamos bien. no debía, no. Sigamos no, leyendo. Dice muerte de Judas. Vamos, el capítulo 27, versículo 3. A ver, escuchen. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Paremos ahí. Vamos a ver. El libro, la Biblia de Didache dice algo diferente. Escuchen. El remordimiento de Judas carecía de fe y de confianza en el perdón y la misericordia de Dios. Los sumos sacerdotes se preocupaban solamente del cumplimiento de la ley, no colocando el precio de sangre en el arca de las ofrendas del templo. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Judas de alguna manera tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. El remordimiento es el principio para el arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que mueve al ser humano para arrepentirse? La humildad. Entonces, Judas no tuvo la humildad suficiente, ¿verdad?, para ir con el Señor y pedirle perdón. Él nada más devolvió todo, pero ya no le quiso poner la cara al Señor. Ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica está un resumen de eso, se los voy a leer, el número 2468. ¿Lo tienen ahí, el Catecismo? Sí, padre. ¿Quién lo quiere leer? 2468. Bueno, Ok. se lo voy a Ahí ver. voy yo. La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Entonces, eso fue lo que pasó con Judas. Judas, simple y sencillamente, él quiso demostrar que tenía remordimiento, pero no se arrepintió. Bueno, sigamos leyendo el capítulo 27, el versículo 4. Pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás.
Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Paremos ahí. ¿Cómo murió Judas? Ahorcado. Fíjense que es interesante porque el único evangelio que menciona la muerte de Judas en detalle es el evangelio de San Mateo. Pero vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Pero leamos mejor del 15 al 20. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 15 al 20. A ver, ¿quién lo quiere leer? Capítulo 1, versículo 1. No, mamita. Capítulo 1, versículo del 15 al 20. Ok. Yo lo tengo. A ver, Marta, léelo. Okay. Ok. Uno de aquellos días, Pedro lo buscó de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120, y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura referente a Judas, el que hizo de guía de los que aprendieron a Jesús. De él habló el Espíritu Santo por boca de David. Era uno de los nuestros y había sido llamado a compartir nuestra común responsabilidad. Sabemos que se compró un campo con el salario del pecado, luego se tiró de cabeza, reventándose, y sus entrañas se desparramaron. Todos los habitantes de Jerusalén supieron el asunto y llamaron ese lugar Campo de Sangre. En el libro de los Salmos estaba escrito que el lugar donde vivía quedó desierto y no haya quien habite en él. Pero también está escrito que otro ocupe su oficio. Es preciso, pues, que busquemos entre los hombres. No, hasta ahí. Ok, that's good. De ahí viene cómo escogen a Matías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo muere Judas? Reventándose la cabeza. Tirándose de cabeza. A ver, Se reventó ahí abajo. ¿será cierto eso? Pero aquí dice, mire, a ver, él tiró en Mateo, él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. A ver, ¿cómo murió Judas? Bueno, yo he visto ahorcado. ¿Cómo? Y entonces, que no leyeron lo que dice los Hechos de los Apóstoles. que él se lanzó. Se lanzó con la soga de cabeza. No he visto una versión de películas que se tiró de la olvídese soga, de las que se dio películas. contra la pared. Olvídese de las películas. ¿Será que alguien le ayudó a empujarlo? No. ¿Será que alguien le ayudó? ¿Y quién le va a ayudar? Ahí no dice nada. Bueno, sigamos leyendo. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón este campo se llamó Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Muy bien. A ver, primero tenemos que entender las diferencias. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. San Lucas, es correcto, es uno de los apóstoles. No está muy claro cómo murió Judas, ¿verdad? Algunos teólogos dicen que se ahorcó y que su cuerpo cayó y se reventó, lo que dice los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Por eso, miren, por eso es importante que vean
en sus Biblias las citas que hace referencia en relación a algunos versículos, para que ustedes vayan aprendiendo. Ahora, ¿quién es este alfarero y de qué campo se refiere? No les da curiosidad. El campo este mismo que mencionan los Hechos de los Apóstoles, que con las 30 monedas que, ¿verdad? Con esas 30 monedas. Sí, mi hermana, es el mismo campo, pero ¿a qué campo se refiere y quién es ese alfarero? ¿No les da curiosidad? No. Ah, el Señor es el alfarero. ¿Cuál Señor? El de la canción sí, pero este no. Ay, Señor. Hay que reírnos, Padre, porque si no la vida se ríe de nosotros. Mire, dice esta Biblia, me dice, vamos a Zacarías, capítulo 11, versículo del 12 al 13. Vamos a ver, Zacarías del 12 al 13. ¿Quién lo halló ya? Nadie. Zacarías 12, 13. Yo ya lo había apartado, pero no me aparece. Aquí está. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Se los voy a leer porque si no vamos a amanecer. Es este de la que dice cada familia en el país. Zacarías capítulo 11, versículo del 12 al 13. Escuchen. Yo les dije, si les parece bien a ustedes, denme mi jornal. Si no, déjenlo. Ellos pesaron mi jornal 30 ciclos de plata. Yahvé me dijo, echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. Esa es la primera parte con lo del el campo. Luego nos dice que vayamos a ver a Jeremías 32, capítulo 32 del 6 al 15. Lo primero que tenemos que entender que los 30 ciclos de plata o las 30 monedas eran sagradas, ¿verdad? Pero como se habían vendido por medio de sangre, ya no podían ser utilizadas porque era dinero maldito. Entonces, con ese dinero se compra el campo, es donde nos lleva Jeremías, capítulo 32, versículo del 6 al 15. A ver, ¿quién quiere leer? Tal vez va a ser un poquitito confuso el día de hoy, pero lo importante es que vayamos viendo todas las citas del Antiguo Testamento. Jeremías, ¿qué? Dice, en este tiempo dijo Jeremías una palabra de Yahvé. Me ha llegado, esto me dice Anamel, hijo de tu tío Zelud, va a venir a ver, decirte, cómprate mi campo, que tengo de Anató, porque a ti te toca comprarlo por derecho de rescate. En efecto, de acuerdo a las palabras de Yahvé, Anamel, mi primo, vino a verme al patio de la guardia y me dijo, compra mi campo de Anató, pues tú tienes el derecho de propiedad y el rescate te interesa, cómpralo. Comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré ese campo a mi primo Anamel de Anató y le pagué como precio 17 ciclos de plata. Después hice la escritura de compra y la sellé. Busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta, según las prescripciones de la ley, y se le entregué a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Anamel de los
testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Delante de ellos di esta orden a Baruch: tomé estos documentos, esta escritura de compra, el ejemplar sellado, junto con la copia abierta y colocados en un cántaro de greda a fin de que puedan conservarse mucho tiempo. Palabra de Dios. Sígame, hija. Porque esto es lo que asegura Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Todavía se compran casas, campos y viñas en este país. Bueno, ¿quién era el alfarero? El alfarero, Hanamel. Usted la leyó y no. ¿Quién compró? ¿A quién le quedó el campo? Hanamel, hijo de su tío Selum, va a venir a verte, comprarte mi campo. Es Hanamel, hijo de su tío Selum, va a venir lo hicieron cementerio. a comprar mi campo. Hanamel. Miren, no. Escuchen. Luego tomé la escritura de la compra, número 11, el documento sellado según la ley y la copia abierta, y pasé la escritura de la compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Mahasías, a vista de mi primo Hanamel y de los testigos firmantes en la escritura de la compra. Baruch se quedó con Baruch es el alfarero. es uno de los profetas menores, ¿no? Es de los profetas menores, correctamente, y es el profeta que anuncia 4 siglos antes el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, y dice la escritura que así dice Yahvé Sebaot, del Dios de Israel: toma esta escritura, la escritura de compra, el documento sellado y la copia abierta, y las pones en un cántaro de arcilla para que duren mucho tiempo. Fíjense que desde ya estaba anunciando, estaba preparando Dios, porque sabía que Judas se iba a matar en ese campo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿O no? Uh-huh. Sí, o quedaron un poco confundidos. Sí, Sigamos. Sigamos leyendo. Jesús ante Pilato, versículo 27, capítulo 11. Déjenme, sí. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó: ¿quién era el procurador? Pilatos. Pilatos. Pilato, y nadie contesta, pues. Es ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Quién era Barrabás? A ver, ¿quién sabe? el ladrón de los ladrones. ¿Y por qué lo tenían preso al pobre Barrabás? Porque había matado a no sé cuántos. A no sé cuántos. A ver. No, fue por tratar de hacer imagino, remover las masas ahí, hacer un escándalo contra el gobierno. San Lucas lo menciona en el capítulo 23, versículos 18 al 19, dice:
Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, fuera ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Ven, Lucas nos da un poquitito más de detalles porque tenían a Barrabás. Digamos, mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. A ver, ¿cómo se llamaba la esposa de Pilatos? Solo uno, solo uno. Ah, Claudia. ¿quién dijo Claudia? Me. How do you know that is Claudia, her name? Because I've Ajá. paid attention to the Passion of the Christ many times. Bueno, las Sagradas Escrituras no nos mencionan el nombre de la esposa de Pilato. Ella se llamaba Claudia Prócula. Para las iglesias ortodoxas y orientales, ella es Santa Prócula. Ella es santa. Déjenme leerles un poquito lo que averigüé sobre Claudia Prócula. Escuchen. Claudia Prócula es hija de Marco Próculo, segundo al mando de Germánico. Ella es parte de la descendencia de la cual proviene Marco Antonio y Octavia, hermano de Augusto. Con el paso de los años, Claudia crece entre las intrigas, los excesos y la sofisticación de la corte imperial romana. Hija de general, estuvo rodeada de poetas, escritores y filósofos. Se dice de ella que fue novicia de Isis y que posteriormente fue seguidora de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Su vida como consorte de Pilato es desconocida hasta que intercede ante él en favor de Jesús de Nazaret. Se le menciona de manera fugaz en el Nuevo Testamento en unas líneas que parecen superpuestas en el Evangelio de San Mateo. Algunos historiadores sostienen que el mensaje de la mujer de Pilato citado en el Evangelio de San Mateo no ocurrió realmente y que fue intercalado para beneficiar la imagen del procurador romano, a partir de que el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio a partir del siglo IV. Bueno, hay un libro apócrifo. ¿Cuáles son los libros apócrifos? ¿Qué significa los libros apócrifos? Eso lo vimos al principio. Que no están aprobados por la iglesia. Que no están aprobados por la iglesia correctamente. Hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Poncio Pilato, ¿verdad? Donde lo pueden hallar en internet. Es un libro, es interesante, es una carta de Poncio Pilato a Herodes, diciéndole Pilato que él estaba muy molesto porque lo habían obligado a él, a Pilato, a condenar a Jesús. Pero él no lo quería condenar. Eso es la carta que menciona. Les voy a leer un poquitito, un fragmento de esto. En la carta apócrifa de Pilato a Herodes, nombra a su esposa como Prócula y menciona las apariciones que tuvo, denotando además a un Poncio Pilato arrepentido, como es lo que yo les estoy diciendo. Pero ya al final de la carta dice, una tradición piadosa sostiene que su sueño fue la visión el sueño de Prócula, fue la visión de innumerables cristianos quienes recitaban y cantaban el credo en latín y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Son tradiciones, ¿verdad? No necesariamente puede ser verdad, pero es lo que más se acerca a la verdad. Entonces, el sueño que tenía Prócula, porque de acuerdo a lo que se sabe de ella,
De alguna manera ella dejó la vida de los paganos y seguía a Jesucristo, ¿verdad? Era seguidora de Jesús de Nazaret, pero estaba casada con el procurador romano, tenía que hacer lo que su marido le decía. Sin embargo, en el sueño, ¿verdad? También Dios le dice a ella, tal vez para que Pilato se arrepienta. Sin embargo, Pilato, pues, presionado por la multitud, por su puesto como procurador, lo condenó. Y de acuerdo a los historiadores, pues mencionan de que lo que soñó ella es parte del credo, que fue crucificado, muerto y sepultado en tiempos de Poncio Pilato. Entonces, lo grave para ella como la mujer de Pilato es que el nombre de Pilato iba a ser como un nombre maldito, ¿verdad? Por las generaciones y las generaciones y las generaciones. Así es que... Fíjese que... Dígame. No, padre, una cosa que sin embargo el Poncio Pilato, como sabiendo lo que iba a pasar, lo que estaba haciendo, él se lava las manos y por eso dice lo que dice, ¿no? Estoy haciéndolo, pero no porque yo quiero hacerlo. Y nosotros durante la misa es parte de lo que el padre también repite durante la ceremonia. Así es. Porque en ese momento la preparación de los dones, ¿verdad? Del pan y el vino, es básicamente el cordero inmolado, el cordero que va a ser sacrificado. Entonces lo que nosotros nos lavamos la mano, lo que significa que no somos culpables de ese sacrificio en ese momento, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 597 habla algo, da más información de esto. ¿Quién lo quisiera leer, por favor? 597. ¿Alguien que no haya leído? Sandrita, ¿lo tiene ahí? Lo tengo en inglés, padre, no en español, así es que los números no están iguales, las páginas no son iguales. No, las páginas no, pero los números sí. Los números son iguales, inglés y español. A ver, ¿quién lo quiere leer? 597. Yo lo tengo. 597. ¿Quién es yo? Elsa. A ver, Elsa, léalo usted que no ha leído. Okay. Gracias. Teniendo en cuenta. Okay. Los judíos no son 597. responsables. 597. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se pueden atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús perdonando en la cruz y Pedro siguiendo su ejemplo apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa
se dedujera de la Sagrada Escritura. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad que bien interesante lo que habla? ¿Qué es lo que entendieron de esa lectura del catecismo? No se puede decir que Que los no judíos son culpables. Exacto. Miren, muchas Porque veces hay- se quiere responsabilizar a los judíos por la muerte de Jesús. Lo que dice el catecismo es que no son responsables directamente. Ahora, ¿se acuerdan que una de las leyes que Padre. violaron los judíos para condenar a Jesús es que él nunca se defendió? Jesús nunca se defendió, entonces Jesús también provocó su muerte de alguna manera indirecta, porque era el plan de Dios, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Porque Jesús pudo haberse defendido y quizá lo hubieran podido liberar, pero no lo hizo. Entonces lo que dice el catecismo es que no señalemos a los judíos como responsables directamente, ¿verdad? Sino que era un conjunto ahí, incluso los romanos, ¿verdad? Jesús también provocó su propia muerte por el plan de Dios. Si alguien iba a decir algo, perdón. Pero que después voy a hacer las preguntas, perdón. Está bien, bueno. Sigamos con eso. Por eso, miren, es bonito que tengan esta Biblia que les dije, ¿verdad? La Biblia de Vidaje también está en inglés. La pueden comprar, la tienen en Amazon, ¿verdad? Es bonita porque les dice a ustedes las citas bíblicas, cómo las explica, el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces sigamos con esta parte. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Respondieron, a Barrabás. Les dice Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, ustedes verán. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces, como ven, pues realmente las Sagradas Escrituras pues hablan de esta parte del sufrimiento del Señor. También el libro menciona acá sobre el catecismo, mejor dicho, se los voy a leer, qué es lo que, porque ya después lo llevan a la flagelación. Si quieren leer, déjenme leerles lo que dice el comentario aquí. La flagelación de Cristo era un castigo horrible que se reservaba a los peores criminales y a los esclavos rebeldes. Una serie de latigazos con unas correas de cuero en las que había agarrados ganchos de metal u otros objetos afiliados para que con cada golpe la piel se fuera perforando y desgarrando. La coronación de espinas y la burla de los soldados paganos muestran cómo su rechazo y muerte fueron obra de los gentiles y los judíos. Leamos lo que dice el Catecismo 596 y el 591. Primero el 596 y luego el 591. 596. Sí. Lo leo. Es la explicación que nos da el Catecismo.
Pura, ¿lo puedo leer? 596. Sí, léalo, Purita. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieron, a los que temían que todos creían en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos, acusándoles de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato, para que éste condene a muerte a Jesús. Bueno, muchas gracias. Lo primero, ¿por qué el pueblo se vio presionado para decir crucifíquenlo, crucifíquenlo? Ahí lo dice. ¿Temor a los romanos? Sí, pero ¿por qué, pues? Por lo que les dice el sumo sacerdote, que era mejor que muriera un hombre por... No. ¿No? Miren, ahí dice, fíjense bien. A los que... Los fariseos, escuchen, los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran y a los que temían que todos creerían en él, y vendrían los romanos y destruirían el lugar santísimo y la nación. O sea, de que los iban a excomulgar a ellos. Por eso, esa es la manera de los sumos sacerdotes y los escribas. Claro, eso no lo dice ninguna de las escrituras, pero el catecismo lo explica. O sea que siempre hay un porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la semana anterior a la condena de Jesús, el mismo pueblo le gritaba, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 5 o 6 días ya lo estaban diciendo crucifícalo, ¿verdad? Ahora el 591. Yo lo tengo. A ver. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén, se me fue. Siga. Sí, es que estoy en la computadora y se me cambió la pantalla. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su padre que él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. E incluye unas citas bíblicas, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles fueron los dos cargos que Jesús, el juicio fue puesto en dos acusaciones a Jesús? ¿Cuáles fueron esas?
Me los dije la semana pasada. Uno fue de blasfemo. ¿Qué fue lo que dije la semana pasada? Porque él también se proclamó hijo de Dios. Ajá, eran dos. Uno era el juicio civil, porque muchas veces Jesús rechazaba las leyes de los judíos. ¿Se acuerdan? Las leyes de Moisés, se los dije. Las leyes de Moisés para ellos eran leyes, que se tenían que cumplir, leyes sagradas. Entonces lo acusaron a él de incitar al pueblo a estar en contra de las leyes de Moisés. Pero también la otra acusación era una acusación religiosa, porque él se proclamaba como hijo de Dios. Era una acusación espiritual, digamos, que lo acusaron de blasfemo, ¿verdad? Así es que, mire, vamos a llegar hoy hasta este día vamos a llegar hasta esta parte. Terminen, yo sé que ya lo terminaron, pero lo que pasa es que quiero ir despacito, paso a paso, para que vayan. Está bien entendiendo. porque está interesante. Sí, realmente está Bueno, interesante. A mí me gusta. A ver, algún comentario, alguna pregunta que tenga. Yo tengo dos preguntas. A ver. Por ejemplo, ahí cuando explicó que Baruch era el dueño del campo. Si Baruch era el dueño del campo, o sea, él era el alfarero, pero ¿qué pasó cuando Baruch se murió? ¿Esa posesión de ese campo pasó a su familia o hace correlación con lo que Baruch Mira, gracias, sí, ya te entendí. No, lo que pasa es que el libro de Baruch es el último libro que se escribe, es de los últimos libros que se escribe en el Antiguo Testamento. No sabemos lo que pasó entre ese periodo y el nacimiento de Jesús. Hay muchas cosas que no se saben, ¿verdad? A él le dejaron las escrituras, pero según la tradición, los bienes de un familiar le quedaban a sus hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Ellos no lo podían traspasar a alguien más. Si en caso ya no habían hijos ni nada, le quedaba al gobierno. El gobierno se tomaba eso, pero por ejemplo, si venía Mirna Samuri y decía, bueno, le voy a regalar este campo, yo pongo en la herencia, pongo este campo a María Luna. María Luna no la podía recibir porque no era familia. Bueno, para empezar, una mujer no podía hacer el testamento, tenía que ser el hombre, ¿verdad? Entonces tenía que pasar a la familia, a los hijos, varones. Y si no había, entonces le quedaba al gobierno. No se sabe lo que pasó, pero aparentemente el que quedó dueño final de ese campo fue Judas, el Iscariote. Pues sí, ahí es donde muere él, donde va y se ahorca en ese campo. Nadie va a llegar a la casa de alguien a ahorcarse, ¿verdad? Entonces él se fue a ahorcar a ese campo, que era su campo. Que había comprado con los robos que hacía, no sé. Y la otra pregunta que yo quería hacer era cuando los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no es una manera de maldición que ellos mismos se pusieron una maldición contra todas las generaciones? Porque ellos no creían, Correcto, es una maldición. Ok, gracias. Gracias, padre. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Solo un comentario. Nada más un comentario. A ver. Estaba yo leyendo un poquito más en el 596 en el catecismo. Y entonces en lo mero último de este párrafo dice que y esto lo estoy en la traducción, ¿verdad? Dice que cuando el Sanhedrin lo declaró a Jesús, que lo acusaron de revolución política,
revolt, political revolt, Ajá. ¿verdad? Ok, que es un cargo que lo pone en la misma categoría como Barrabás, Creo que el padre. ¿verdad? Dice, puts him in the same category as Barabbas, who had been accused of sedition. Sí, o sea que la acusación era de sedición. Ujú. Estaba alborotando al pueblo Ok, en contra de las autoridades de ese tiempo. Y para ellos era mejor que muriera uno que muriera, pues. que murieran. Porque si el pueblo, si Jesús ganaba fuerza por su predicación, entonces el pueblo se iba a levantar contra el César. Entonces, obviamente, el César iba a ordenar a los soldados a que mataran a todos. Entonces ellos dijeron, bueno, que muera uno en vez de que muera todo el pueblo. Ok, Muchas gracias. ya entendí eso. ¿Algún otro comentario? Pero eso es mentira, obviamente, Sandra. ¿Verdad? Eso es mentira. Eso es lo que ellos quisieron transmitir a la gente. Hacerles creer que lo que estaba haciendo Jesús era terrorismo, digámoslo así. Es sedición, lo cual no es así. ¿Algún otro comentario o pregunta? Al mismo tiempo, volviendo a ese momento, es interesante que comparen a Jesús como un revolucionario, igual que la misma revolución que estaba cazando Barrabás. Sin embargo, el pueblo decidió que Barrabás pues era más de ellos, ¿no? Lo conocía más a ellos como porque ellos ya sabían los ideales que él estaba buscando y por eso había hecho su revolución, mientras que Jesús iba por otro lado. Y a mí me gustó mucho, padre, que incluyera lo del catecismo, porque una vez se lee el catecismo, pero como que no lo pone con la Biblia, ¿no? Como Sí, son por eso es dos importante aparte. que lo pongamos con la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hiciéramos nosotros? Porque yo sé, por ejemplo, que hasta cierto punto la Biblia de Idagel ayudó, pero ¿cómo hace uno afuera? ¿Perdón? ¿Cómo hace uno afuera? Nosotros así que estamos con libros limitados, por no decir, ¿cómo hiciéramos para compaginar la Biblia o los evangelios, ¿no? Con el catecismo. Por eso, Porque yo he leído el catecismo, pero al mismo tiempo, ¿cómo relacionas tú, digamos, que en qué parte buscas la de la Biblia, que lees en la Biblia que buscas en el catecismo? Por eso esta Biblia, Realidad G. Ay, no. esa es la única que yo he visto así. Sí. Pero también, mire, en inglés hay mejores Biblias, ¿verdad? Pero no están con el catecismo, eso sí no. Pero también está este libro, esta Biblia en ¿cómo se llama? En inglés el de Dida G también, que ahí está la cita del catecismo. Ahora, quisiera hacer un paréntesis con Judas, ¿verdad? Porque muchas personas piensan, déjenme ver si... La imagen se queda frisada, Padre Richard. Es la suya, Nia Mirna. No. Mucha gente piensa o argumenta de que Judas, ¿qué pasa si se arrepintió? ¿Han escuchado eso? Sí. Miren, yo no sé si Judas, yo no puedo asegurar si Judas está en el infierno porque yo no he ido al infierno. Sin embargo, como dice bien la escritura, él solo tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Es como que alguien se sienta mal de un pecado que haya hecho, pero no va a confesarse. No confiesa. Entonces no recibe misericordia, no recibe perdón. Ahora, pensar de que se arrepintió a último momento no es cierto, porque si se hubiera arrepentido, él hubiera ido con Jesús. Pero ya hay una lectura, busquen por favor San Mateo capítulo 26, versículo 24. Donde Jesús dice que más le hubiera valido no haber nacido. Es correcto. Léanlo, por favor.
El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. Deme un segundo. Entonces, ¿qué significa esa lectura? Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le habría a ese hombre no haber nacido. Desde ya Jesús estaba hablando de que Judas no se iba a salvar. Porque no porque no quisiera, sino porque no se iba. Jesús sabía que no se iba a arrepentir. Jesús sabía que no iba a pedir perdón. ¿Por qué no dijo lo mismo de Pedro? ¿Verdad? Entonces, si el criterio funciona para Judas, tenía que funcionar para Pedro también. Pero, Padre, ajá. pero esa es una de las grandes dudas que yo tengo. ¿Y por qué lo culpan a Judas si realmente, viéndolo desde otro punto de vista, estaba haciendo el plan de Dios? No. Nosotros sabemos y Dios sabe que era su plan por las Sagradas Escrituras, pero Judas no sabía que era el plan de Dios. María no sabía que era el plan de Dios. San José no sabía que era el plan de Dios. Nosotros lo sabemos porque hemos leído las Sagradas Escrituras. Sí. Ya lo anunciaban, porque si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro. Y hubiera sido un poco diferente lo que estamos leyendo de Biblia hoy en día. Exactamente, no sería la Biblia, pues, ¿verdad? María pudo haber dicho que no también. Sí. Pero dijo que sí, porque creía. Pero dijo que sí, correctamente, ¿verdad? Entonces, no es que él estaba haciendo lo que Dios quería. Nelson, es como decir, estaríamos hablando de un Dios injusto. Es como decir que Judas ya nació con una etiqueta que diga, yo voy a ser el traidor. Entonces, ¿por qué se va a condenar? Dios sabía que Judas iba a ser el traidor, el mismo Jesús. Pero Judas pudo arrepentirse y no se arrepintió. Suena un poco difícil, pero así es. Y lo interesante es que estas palabras se las dice al mismo Judas, porque dice el que meta la mano conmigo en el vino, ¿no? Y hasta él le dice, ¿seré yo, Señor? ¿No? Sí. Así que. Y ya sabía que era él. Tú lo has dicho, dice él. Bueno, pues les agradezco mucho entonces. Gracias, padre. Les voy a enviar, cuando ya tenga el video, yo les envío la información. A ver, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pórtense bien. Gracias.